también vamos a hablar justamente con uno de los protagonistas para saber de qué se trata, en base a qué está hecha, que tiene que ver con los piquetes en la ciudad de Buenos Aires. Pareciera ser, según dicen los datos, en este caso del gobierno, que tuvo una caída del 50% en lo que va del año. Exactamente, era una gran problemática de la cual hablaban mucho los ciudadanos respecto de situaciones en las que había piquetes y no podían convivir los dos derechos, justamente el derecho de poder cortar o poder reclamar respecto de algo a lo que uno no está de acuerdo y el derecho a poder circular. Bueno, por el momento, aparentemente, podríamos decir que se está logrando bajar el 50% los piquetes, Belu, que definitivamente es una buena noticia, ¿no? Así es, estos son datos que difundió el gobierno y que tienen que ver con el periodo de diciembre del 2023 al 14 de julio del 2024. 300 veces se tuvo que aplicar el famoso protocolo antipiquete, donde trabajan en coordinación y en conjunto el Ministerio de Seguridad de la Nación, comandado por Patricia Bullrich, y el Ministerio de Seguridad de la Ciudad con Waldo Wolf. Y atención también, ¿por qué? Porque hubo un trabajo muy importante con la línea 134, donde hubo 160.000 llamadas de denuncias de extorsión. Y esto, como vos decías, con el objetivo de que convivan los dos derechos, la libertad de circulación y la libertad para protestar. Vamos a preguntar bien, justamente vamos a hablar con el ministro de Seguridad de la Ciudad, que es Waldo Wolf. Ahora lo voy a saludar para ver de qué se trata, digamos, si tiene que ver esta estadística con que se hizo que el piquete merme o que no se llevó a cabo el piquete. Esa es la única parte que no entiendo de las estadísticas. ¿Cómo le va, ministro? El Pollo Álvarez, el Chino Leunis, Belén Ludueña y todo el equipo lo saluda. ¿Cómo están? Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Bien, en principio, justamente preguntarle para que usted nos confirme esta estadística de la baja del 50% del piquete y en qué se basa. Bueno, en realidad se basa en un cambio de época más una decisión política. Nosotros, cuando asumimos, si usted ve todas las redes del ministerio, en un trabajo en conjunto con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, por supuesto, porque dependemos de la conducción de Jorge Macri, nos encomendó tres, si quiere, misiones que conjugan un proyecto político. Defender a los porteños, esto es a los que viven en la ciudad de Buenos Aires y a el doble de personas que la visita día a día. Esta es una ciudad con características particulares, 3,5 millones aproximadamente de habitantes. De noche, de día se duplica a 7 millones. Fortalecer el orden, que tiene que ver con esto, piquete cero en la ciudad de Buenos Aires, con interrupción de calle cero. Digo, hay veces que durante un tiempo determinado, en un carril, o pidiendo permiso, pero el concepto de acampe, el concepto de interrumpir las vías como pasaba antes con la 9 de julio, no ocurre más y esto es una política de Estado. Y por último, que también va entrelazado con esto, es el respeto a la policía de la ciudad. Han visto ustedes que en casos resonantes, como el del oficial Minio, que fue el oficial que tuvo que abatir a un delincuente en una pizzería de San Telmo después de aplicar el protocolo del uso de la fuerza, nosotros hemos salido a respaldarlo, como hemos salido a respaldar a cada uno de los oficiales de la ciudad que cumple con su trabajo. Así que se trata de eso, una coyuntura, un cambio de época, un trabajo mancomunado con el gobierno nacional, pero principalmente una decisión política del jefe de gobierno Jorge Macri, y en mi caso me toca comandar los destinos del Ministerio de Seguridad de la Ciudad. Y tenemos esa misión, ese objetivo y esa realidad hoy, por suerte. Eso le iba a decir, imagino que la articulación, el Chino Leunis lo saluda, Waldo. Imagino que la articulación con Nación, con la ministra Patricia Bullrich, debe ser bien importante. Y siguiendo con el tema del protocolo antipiquete, ¿qué es lo que pasó con esto de que se le iba a cobrar a los manifestantes cualquier situación de rompimiento de cuestiones públicas y demás? ¿Se llevó a cabo, quedó solamente en una cuestión actitudinal o la justicia está definiendo si estos tienen que devolver o no dinero? No, es actitudinal, pero sujeto al Estado de Derecho en el que vivimos. Esto depende, es una acción civil y depende del Código Civil. Los tiempos del Código Civil tienen su proceso. El gobierno de la ciudad ha iniciado varias veces en cabeza mía y del ministro de Justicia, el doctor Gabino Tapia. Hemos iniciado acciones contra aquellos que
han roto por ahí en los eventos más emblemáticos, ¿no? De desmanes, recordar en diciembre. Bueno, lo que vimos la última vez que prendieron fuego un auto y rompían las veredas. Hay procesos civiles, pero llevan su tiempo. Respecto al trabajo con el gobierno nacional, cada vez que hay una manifestación que intervienen objetivos federales, la ciudad es jurisdicción de la Policía de la Ciudad, pero alberga la Ciudad de Buenos Aires al Congreso de la Nación, un objetivo federal, Casa Rosada, un objetivo federal, distintas embajadas, y cuando las manifestaciones o las movilizaciones son frente a objetivos federales, nosotros trabajamos en conjunto. Generalmente, no quiero entrar en temas muy técnicos, pero se hacen 3 anillos concéntricos, el primero y el segundo anillos alrededor de los objetivos federales, generalmente son áreas de trabajo de las fuerzas federales, y el tercero es de la Policía de la Ciudad. Tenemos un comando unificado, un comando físico unificado, pero además una estructura unificada de permanente contacto entre las fuerzas federales y las fuerzas jurisdiccionales, y de esta manera hemos logrado que hoy en la Ciudad de Buenos Aires tengamos acampe cero y corte permanente cero. ¿Cómo estás? Belén Ludueña te saluda. ¿Qué es lo que tiene que hacer un piquetero para terminar detenido en una marcha? Cometer un delito. Nosotros no le preguntamos si es piquetero o no. Alguien, si se está manifestando en la vereda, lo puede hacer. Si se está manifestando sin agredir a nadie, lo puede hacer. Cuando comienza a cometer un delito, nosotros tenemos la obligación de actuar. Yo lo explico y trato de ser didáctico y no aburrir siempre, ¿no? Cuando alguien, bueno, que se denomina piquetero o no, yo no le pregunto, nosotros, las fuerzas de seguridad, no le preguntamos. Se está manifestando con un cartel en la vereda, lo puede hacer, y esto está consagrado en la Constitución Nacional. Y si un policía, alguien que se está manifestando bien, actúa con la fuerza pública, el policía está cometiendo un delito. Ahora, la contrapartida es que si alguien se está manifestando con un cartel en la vereda, baja a la calle, rompe con un martillo la vereda, agarra un cascote, está cometiendo un delito. ¿Y qué pasa con si el eso, policía, si el policía no hace uso de la fuerza pública para hacer cesar el delito, el que está cometiendo el delito es el policía, porque está establecido en el Código Procesal Penal de la Nación que ante la acción de un delito en flagrancia, el oficial público tiene la obligación de actuar. Si no actuásemos, estaríamos ante la presencia del incumplimiento de los deberes de funcionario. Waldo, me viene a la mente casos